Amado Señor, te agradecemos esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, a escuchar tu palabra de muchas partes de este planeta, Señor, que tú nos tienes aquí con un solo propósito, de poder entender lo que dices en tu palabra, de poder ponerlo en práctica, Señor, de poder conocer, Señor, en este estudio, por lo que estamos conociendo del enemigo, para que nosotros podamos estar atentos, podamos estar firmes, Señor, y tengamos los elementos para no caer, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Ayúdanos, Padre mío, a poder entender, danos entendimiento y sabiduría, Señor, para poder discernir todo. Te agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Mayra. Muy bien, entonces espero tengan ahí sus manuales para que vayamos revisándolos a medida vamos avanzando en el tema. Voy a compartir pantalla para poder tener un pequeño repaso sobre lo que estuvimos estudiando la semana pasada. La semana pasada ya comenzamos a ver a Satanás en el tercer cielo y qué pasó allá y cómo fue que salió del tercer cielo. ¿Sí? No, pues... ¿Sí se oye bien? ¿Sí? Yo sí escucho. Ok. Bueno, entonces, gracias. Vamos a ver la presentación. Nuestro texto de estudio que nos ha permitido tener un panorama general de lo que es la vida de Satanás es Ezequiel 28. De aquí sacamos todos los lugares donde él va a estar, donde ha estado y donde va a estar. Desde el tercer cielo hasta obviamente hasta el lago de fuego. Entonces, este es el pasaje que vamos a estar revisando. Luego vimos, ok, vamos a ir aquí. Ok, aquí es donde comenzamos con lo de Satanás en el tercer cielo. Revisamos el texto, hicimos todas las observaciones y comenzamos a contestar preguntas. Entonces, la siguiente pregunta vamos a ir refrescando la memoria, acordándonos de qué fue lo que platicamos la última reunión. Hablamos sobre la existencia de Satanás. ¿Se acuerdan ustedes que podríamos decir que Satanás siempre ha existido? ¿Qué fue lo que dice el texto? No. Fue creado. Él tiene un punto en el cual comenzó. Allí hicimos la explicación de lo que es eterno. ¿Alguien se acuerda sobre la definición de eterno? Que no tiene un principio ni un final y que no hay temporalidad en él. Exactamente. Lo eterno no está incluido en el tiempo ni en el espacio y lo eterno nunca comenzó y nunca va a terminar. Obviamente Satanás no es eterno. Exactamente. Entonces, otra pregunta era, ¿crees que decir que Satanás siempre fue malo es correcto? No. No. Dios no lo hizo malo. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con él. Pero eso es ciertísimo. Dios no hizo lo malo, sino Satanás fue el que él mismo se encontró en el pecado. Entonces, ¿cómo era Satanás cuando Dios lo creó? ¿Se acuerdan? Lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Lleno de sabiduría. Bien. Lleno de sabiduría. El sello de la perfección. Sello de la perfección. Querubín grande. Exacto, era un querubín grande. Y era perfecto en todos sus caminos. Así es. Ahora, ¿qué relación había entre Satanás y la música? No sé si ustedes lograron meditar un poco más acerca de este tema. Sí, había comentado que los primores, que primores venía de ser un ministerio, y sí, que, pero de un ministerio o de un empleo, pero donde él era el directivo, no era exactamente. Como de abajo. No era el empleado. Así es, entonces él tiene el ministerio, porque decía, los primores de tus tamboriles y flautas.
estuvieron preparados para ti en el día de tu función. Entonces él fue creado específicamente, diseñado para la música. Exactamente. Era el director, exactamente. El director de la orquesta, hemos dicho. Era el director de la orquesta, exactamente. Entonces, sí, había muchas habilidades en él. Y él sabe muy bien cómo sacarle provecho a este tema de la música que es tan controversial y tan bendecido a la vez, porque la música es una bendición, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que hay muchas personas que han sido ministradas para bien y ministradas para mal por medio de la misma música, ¿verdad? Grupos musicales de rock, rock pesadísimo, que realmente todas sus canciones, sus conciertos y todo están muy afectados por el ocultismo. Entonces, sí, aquí en este tema hay varias cosas ahí que poder estudiar todavía y profundizar un poco más. Bien, entonces la siguiente era, marca la frase clave a causa de, con un óvalo en los versículos 16 y 17. Y luego haz una lista de las causas de su caída. Entonces, en estos dos versículos que aparecen ahí, vamos a leerlos y vamos a marcar la frase clave a causa de. Entonces, busquen esta frase y luego vamos a hacer una lista de cuáles fueron las causas de la caída de Satanás. Entonces, aquí nos va a quedar bien claro por qué fue que cayó Satanás. Iniquidad. Estamos en la página 4. Página 4. Ahí tienen ustedes estas preguntas. Entonces, vamos a pedirle a Shirley o a la hermana Alicia si nos pueden leer los dos versículos y que nos ubiquen dónde está la palabra o la frase clave. Ok, dice en el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces ahí encontramos la primera, ¿verdad? Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Muy bien, entonces, ubicamos la primera, ¿verdad? En el versículo 16. Así es. Ahí está, a causa de. A causa de. La siguiente, ¿dónde está? En el versículo 17. 17. A causa de tu hermosura. Ahí está. Y ahí está la otra, a causa de. Bien, entonces, haciendo énfasis en esta frase, vamos a sacar las causas por las cuales Satanás cayó, ¿verdad? Para que veamos lo que dice el texto, no lo que nos imaginamos. Bien, entonces, podemos sacar las causas. Vean ahí su pasaje, el texto que estamos revisando. ¿Cuál sería la primera causa? A causa de, ¿cuál sería? La multitud de tus contrataciones. A causa de la multitud de tus contrataciones. Ajá. A mí me quedó así. Pecó por la multitud de tus contrataciones, fue lleno de iniquidad. Exacto. Versículo 16. La segunda, ¿cuál es? A causa de su hermosura se enalteció su corazón. Muy bien. A causa de su hermosura se enalteció su corazón. ¿Y la tercera? A causa de su esplendor corrompió su sabiduría. Entonces vean allí las causas y las consecuencias. Claro, estas van a ser como las consecuencias básicas, pero luego vienen otras consecuencias. Entonces dice aquí que a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Alguien me explica qué hablamos de multitud de contrataciones? ¿A qué se refiere contrataciones? Las negociaciones, los acuerdos y todo que se llevaban a cabo.
Exacto, que eran de puras Negocio. trampas, puras Comercio. mentiras. Comercio. Comercio, exactamente. Era un comercio fraudulento, Así es. fraudulento que él hacía. Y él negocia acuérdense que él le gusta negociar con almas. Si yo te doy tanto, tú, y allí va arreglando. Así es. Estaba leyendo por allí que uno de los grupos musicales de estos tremendos de rock, había dicho, bueno, y específicamente el de los Beatles que mataron, ¿cómo se llamaba John Lennon. No. John Lennon. Ah, sí, John fue el Lennon, que sí. mataron. Ujú. Él dice que él no tenía nada de el éxito del grupo, porque él le había dado su alma a Satanás para alcanzar ese propósito. Y no estamos hablando de un grupo de heavy metal, ¿verdad? Estamos hablando de los Beatles. Sí, Y él declaró que eran más famosos que Jesucristo, dijo. Sí, exacto. Y tienen mucho rasgo de hacia dónde va su música y todo eso, ¿verdad? ¿Recuerden aquella canción de Mi Dulce Señor? Ah, Sí, ese es el señor a quien se refiere, es Krishna. Bueno, esa no la hizo John Lennon. Esa canción la compuso George Harrison. no, Sí, o sea, pero lo cantaban los Beatles. Ajá, lo cantaba el grupo, sí. De los Beatles. Ajá, entonces, sí, ahí hay una huella tremenda de la Perdón, don influencia. Reinaldo, ¿se refiere a quién dijo usted de esa canción? Los Beatles. No, que es de los Beatles, esa. No, sí, pero usted No dijo que recuerdo no se quién. refiere a Jesucristo, sino que se refiere a quién. A Krishna. A Krishna, sí. Krishna, Sí. ajá. Sí, ahí lo Sí, por la menciona. Hare Krishna. Sí. Ajá, exacto, sí, sí. Entonces sí, hay una huella de ocultismo en su historia y no es nada escondido, sino ellos lo publicaron. Entonces, hay, digamos, si yo les doy éxito, pero si ustedes me dan, o sea, hay ahí negociaciones turbias, raras, Bien. y a causa de sus múltiples contrataciones, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. No solo con ellos, sino imagínense ustedes que estamos hablando de que ya se encontró en Satanás esto y qué cosas habrá hecho, porque me imagino que una de las primeras cosas que Satanás hizo fue convencerse a esa tercera parte de ángeles que fueron arrastrados, que lo siguieron a él. Entonces él ha de haber hecho un gran trabajo entre ellos para poder tener la confianza de que lo iban a seguir. Así que a lo mejor ya cuando entró el tema de Adán y Eva, ya tenía la rebelión definida y quienes le seguían y todo eso. Así que él era un ser, un querubín que hacía negocios raros. Y luego dice, fue lleno de iniquidad y pecó. Luego dice, a causa de su hermosura. Obviamente, de la hermosura de Satanás ahora casi no se habla, porque más bien ahora todo lo que los artistas, los pintores del Renacimiento y todos ahí le fueron dando forma hasta que finalmente han adoptado una figura, digamos, como normal, como aceptada de Satanás, y así es como la gente lo conoce, pero no es como la Biblia lo describe, sino como algunos pintores, algunos artistas lo ponen. Entonces, pero su hermosura le permitió a él enaltecerse en su corazón y eso lo trajo abajo. También dice la palabra que a causa de su esplendor, ¿qué idea les da a ustedes de la palabra esplendor? Radiante. Que brillaba, ajá. Ajá, exacto. Imagínense ustedes la hermosura, combinarlo con su esplendor, que estamos hablando de luz, y combinarlo con sonido, estamos hablando de un ser que a medida emitía sonidos, tamboriles,
me imagino algunas cosas, flautas y otras cosas, y a la vez como emitía sonidos. Yo he visto algunos lugares donde combinan sonidos y colores y luces, y es una cosa que sí se impresiona, ¿no? Entonces, cuando normalmente las discotecas y todo eso combinan luces y combinan música para poder causar el efecto que se requiere. Ha de haber sido una belleza esta creación que Dios hizo. Pero a veces lo mejor que nosotros tenemos es lo que Satanás usa para hacernos caer. Y hay que tener cuidado en las partes donde nosotros creemos que estamos muy bien, He podido ver personas que han dicho que la parte de su familia es lo más fuerte de su vida y es ahí donde vienen los golpes. Otros que dicen que lo más fuerte es el discipulado y a veces no han tenido ni poner a quién se encarga de las cosas para seguir adelante. Entonces debemos de cuidarnos, mejor decir como Pablo, que el Señor se glorifique en nuestras debilidades y no que nosotros no glorifiquemos en nuestras fortalezas. Es mucho mejor así. Bien, vamos a seguir. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de su caída? Ya vimos las causas. Ahora las consecuencias de la caída. Eso lo encontramos allí en el pasaje mismo. ¿Alguien me quiere decir si ya tiene la lista de las consecuencias? Dice, fue echado del monte de Dios. Fue arrojado de entre las piedras del fuego. Ok. La hermana Alicia. Sí, y va a ser arrojado por tierra. Versículo 17. Será espanto. Para siempre dejará de ser. Ok, ya ese es de los últimos, ¿no? Bueno, voy a ponerlos acá hasta llegar a este. Espanto será y para siempre dejará de ser. Entonces vean allí, Dios lo echó del monte, o sea, estamos hablando del tercer cielo. Dios lo arrojó de entre las piedras de fuego, estamos hablando del segundo cielo. Dios lo arrojará por tierra, o sea, ya viene a la tierra. Dios lo pondrá delante de los reyes para que vean en él. Estamos hablando del abismo. Dios sacó fuego de en medio de ti, en el cual lo consumió. Dios lo puso sobre ceniza, sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Eso estamos hablando del abismo todavía. Todos los que le conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Eso del abismo. Recuerden que los reyes salen, los que ya murieron, que están en el infierno, salen a verlo. Y ahí están los reyes, por eso dice, lo iban a poner delante de los reyes para que lo vean, para que vean en ti. Y luego, él ya ha llegado a ser un espanto. Esto era una profecía, pero obviamente ya esto es una realidad. Satanás es un espanto. Nadie quiere salir a pasear. ¿Perdón? Ok. Es un espanto. Y dice ahí, para siempre dejará de ser. Estamos hablando ya del lago de fuego. Entonces, si ustedes se dan cuenta, allí aparece todos los lugares de los que hemos venido hablando. Y es aquí donde ya sabemos por qué causa fue que Dios lo sacó del monte, lo echó del monte. Bien, entonces vamos a un tema diferente ahora. Una vez que ya Satanás fue sacado de... Aquí quiero decirles lo siguiente, para que puedan entender. Vamos a suponer que un niño fue expulsado de un colegio. Por su conducta, el niño lo expulsaron del colegio. O que el niño puede estar en cualquier parte de la ciudad, menos en el colegio. Y es lo mismo que le pasó a Satanás. Satanás fue expulsado del tercer cielo. Y él puede estar en cualquier lugar de la creación, menos no puede vivir ya en el tercer cielo. O sea, él se puede mover. Y quiere decir que está restringida su libertad al resto de la creación, menos al tercer cielo. Allí él no puede habitar. Entonces, para ir dejando claro cómo es que va. Entonces, el tema que vamos a ver, quiero explicarles, no vamos a seguir ni la correlación, sino que voy a de temas, sino que voy a meter un tema
entre los temas que ustedes tienen en su material. Si ustedes quieren, les puedo enviar este material después, ¿verdad? Ahí al chat. O tomen nota de todas maneras. Entonces, ahorita vamos a entrar a un tema que es, y aquí, ¿por qué este tema? El tema es muy importante, porque una vez que Satanás es echado del tercer cielo, entonces, ¿ahora qué va a hacer él? Ahora, ¿cuáles son sus ocupaciones? Ya no en función de para qué fue creado, sino ahora tiene él un objetivo. El objetivo es derrocar a Dios y destruir sus planes. Entonces, él elabora un nuevo plan de trabajo y desarrolla ese plan. Entonces, el tema que vamos a ver ahora es precisamente ese. Una vez sacado del tercer cielo, ¿ahora qué va a hacer Satanás? Y ahí vamos al tema de cómo opera Satanás. Y vamos a definir algunas cositas que aparecen en el Antiguo Testamento para poder entrar ya de lleno cómo es que él nos está afectando ahora a nosotros. O sea, ¿qué tiene que ver Satanás con nosotros ahora y sus huestes? Quiere decir que en esta clase vamos a aprender cómo defendernos del enemigo. Como Pablo dijo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y yo creo que muchos cristianos que son sinceros dicen, bueno, la verdad, yo no conozco cuáles son sus maquinaciones. Y Pablo dice, es que no las ignoramos. Pero Pablo tiene razón, no las ignoramos. Pero él es tan astuto que está haciendo una obra en nosotros y no nos damos cuenta lo que él está haciendo. Y lo que vamos a hacer ahora es aclarar, correr el velo y dejarlo bien clarito qué es lo que está pasando para que nosotros podamos reaccionar y cuidarnos de esta hueste espiritual de maldad. Entonces, vamos a hacer referencia a algunos versículos del Antiguo Testamento, nada más para definir su naturaleza. Ahí ella viene cayendo del tercer cielo, pero el plan de él, ¿cuál va a ser? Ese plan es cuando Satanás fue expulsado ya del tercer cielo, comenzó a desarrollar un plan mundial malévolo contra Dios y los hombres. O sea, no pensemos que Satanás salió y dijo, bueno, voy a ver qué hago. No, él tenía un plan. Él puede ser malo, pero no es desordenado. Él puede ser muy tremendo, pero era un ser perfecto. Y él sabía cómo Dios había organizado y planificado. Él había aprendido de Dios. Entonces, él también tiene un plan. Y no solo un plan mundial, un orden mundial, sino que también tiene un plan, planes específicos, hasta llegar al punto de tener un plan para ti y para mí, para apartarnos de Dios. No solo apartarnos de Dios, qué bueno fuera eso, sino destruirnos. Ese es el plan de él, destruirnos. Y tiene prioridades. O sea, él tiene ciertas personas que para él le van a tomar más tiempo que para otros. Pero a nadie va a descuidar, sino él va a estar pendiente de atacar y, como dice la Biblia, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto es lo que quiero que veamos. Entonces, vamos a ir a un pasaje de Deuteronomio. El pasaje es Deuteronomio 18, del 9 al 11. Y aquí vamos a hacer una lectura, luego vamos a analizarlo y luego vamos a compararlo con nuestros tiempos. Ok, en primer lugar, yo voy a leer estos versículos. Una lectura nada más una primera lectura para familiarizarnos con el pasaje. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. En el contexto estamos hablando de que el pueblo de Israel iba a entrar a tomar a posesión de la tierra prometida, es decir, Canaán, Palestina, la Tierra Santa. Gracias.
Entonces, ya sabemos el contexto. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ok, entonces aquí tenemos este texto. Ahora vamos a volverlo a leer, pero esta vez lo vamos a leerlo en busca de una palabra clave. Y no lo voy a leer yo, sino ustedes lo van a leer ahí y ustedes me van a decir cuál es la palabra que se repite. Una palabra clave es aquella que se repite una, dos o tres veces o más en el pasaje. Entonces, lean estos versículos y díganme cuál es la palabra clave. Abominación. 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 Muy bien, muy bien. Esa es la palabra. ¿Cuántas veces aparece? 3. Abominación. 3. En el versículo 9. Luego Ajá. viene abominación en el versículo 12. Y abominaciones igual en el versículo 12. Ok, está bien. Entonces ya tenemos ahí la palabra clave. Anótenla por ahí. Ahora vamos a ver, vamos a marcar esta palabra clave con un símbolo de negativo, digamos, un símbolo de prohibido. Ah, ok. Así. Sí. Entonces vamos a ponerle abominaciones, ahí un símbolo, como eso no debe de hacerse, a las 3 palabras que aparecen. Muy bien. Y luego vamos a hacer una lista de estas abominaciones que aparecen acá. Esto parece ser una lista como de las diferentes actividades que el enemigo está haciendo. Pero ya vamos a ir acercándonos poco a poco para ver su estrategia que él tiene. Bien, entonces vamos a hacer una lista de estas prácticas que tenían las naciones cananeas. ¿Cuáles son las cosas qué es lo que hacían? Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, Uh-huh. la adivinación, el ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Uh-huh. Y ahí dice que Ok. cualquiera de que hace esas cosas. Ok, entonces Ujú. vamos a poner la listita. No sea hallado en ti ninguna de estas cosas. Ujú. Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que Ujú. practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y Dice obviamente, no aprendas, ¿verdad? Dice no sí, aprendas a exacto, hacer según las abominaciones. exacto. De aquellas. Ahora, aquí podríamos ir poniendo una definición en cada una de ellas para poder entenderlo más claro. Algunas son bien claras, pero vamos a verlo como un todo. Don Vean Reinaldo, ustedes. Sí, hermanito. en el versículo 9, que está abominación también, que dice abominaciones de aquellas naciones, podríamos decir las vanas costumbres de los pueblos. Mire, Sí, bueno, sí, vanas costumbres, pero específicamente se refiere a esta lista que aparece aquí, ¿verdad? Y esto, en este caso, hay otras malas costumbres que ellos tenían, obviamente, pero esto era la práctica ocultista que ellos estaban desarrollando, que había llegado a ser prácticamente la cultura de ellos. Recordemos que muchos reyes lo que hacían es, detrás de todo esto está la idolatría, el culto a los dioses, por ejemplo, de quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Allí tenemos al dios que demandaba estas cosas, ¿verdad? El dios Moloch, que pedía el sacrificio de sus hijos.
Y algunos reyes de Israel llegaron a hacer estas cosas, estas abominaciones. Y la adivinación también, hasta José, ¿se acuerdan que tenía una copa, la copa de la adivinación? Pues él fue afectado por los egipcios también. Y bueno, hay hechiceros, encantadores, adivinos, magos, y ni quien consulte a los muertos, que ya son las pitonisas, todos estos mediums y todo eso. Ahora, lo que quiero que ustedes vean es lo siguiente. Cuando Dios le habló a Abraham que le iba a dar unas tierras, para heredarlas, les dijo, todavía no te las voy a dar porque estas naciones todavía no han llegado a pecar demasiado. O sea, el pecado no ha llegado a su nivel todavía. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a Canaán o a Palestina, a la tierra prometida, ya estaba el tiempo adecuado para poder matar. Yo voy a hablar en términos muy fuertes, no sacar, porque la idea no era sacar a esas naciones, sino destruir estas naciones. Era matar, era aniquilar, era hacer desaparecer a todas aquellas naciones. ¿Por qué? Por estas cosas que están acá. Porque luego, yo no lo tengo acá el texto, pero más adelante dice, por estas cosas es que Dios los saca a ellos de esas tierras y se las está entregando a ustedes. Entonces, era obvio que la maldad de aquellas naciones había llegado a su punto, a su nivel. Ahora yo hago una comparación de la llegada del pueblo de Israel a Palestina con la llegada de los conquistadores a América. Porque la situación pareciera ser muy, muy similar. Aquí todo lo que es Latinoamérica, bueno, todo el continente estaba lleno de idolatría, sacrificios humanos, había adivinos, había magos, había de todo, de todo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿será esto de que Dios quiso de alguna manera aniquilar todas estas malas prácticas de ocultismo que se estaban realizando y por eso los trajo? Bueno, exactamente no lo sabemos ni tenemos un texto que nos lo diga, pero tal parece que al final de cuentas, el propósito de Dios pues no se cumplió en parte, pero lo que nosotros tenemos ahora es que el evangelio nos ha llegado a Latinoamérica, el evangelio llegó y obviamente a través de misioneros, la mayoría de los que venían del norte, porque pues obviamente los conquistadores que llegaron a estas partes parece que venían más malos que los malos que estaban aquí y la situación se complicó totalmente. Entonces, lo que tenemos en este caso es una extracción de toda una sociedad por causa del ocultismo, por causa de que estaban entregados a las actividades satánicas. Vamos a seguir adelante entonces. Don Reinaldo, sí, hermanito. Cuando habla de quien haga pasar a sus hijos, hijas por fuego, ¿se refiere a qué? Al dios Moloch. O sea, allí lo que pasa es que había un dios que tenía ellos habían hecho una forma de estatua que tenía en su vientre o a nivel de su pecho, tenía un hueco y sus manos las tenía extendidas así, de tal manera que había una inclinación desde sus manos hacia acá y su cuerpo internamente de la estatua, adentro era un horno. Entonces, cuando ponían a los niños en los brazos de este dios,
los niños prácticamente los ponían allí y los niños bajaban por gravedad y se metían en el hueco que había del dios este y caían en un horno. Era una forma de sacrificar a sus hijos para un beneficio X, otra negociación. Si yo te doy tantos hijos, tú me bendices en el reino y ese tipo de negociaciones que se van dando. Entonces, algunos reyes de Israel lo hicieron, llegaron a sacrificar a sus hijos y era práctica normal que ellos hacían, así como los aztecas, digamos, sacrificaban doncellas vírgenes. Ese dios pedía específicamente nada más niños. Eso era lo que pedía él. Era la divinidad que adoraban y si adoraban a ese dios tenían que ofrecerle niños, los hijos, y no cualquier otro niño, tenía que ser un hijo tuyo que tenías que ofrecérselo a este dios. Imagínense qué maldad había ya en esta gente, porque ofrecer el hijo de otro no hay problema, ahí conseguimos, ¿verdad? Pero tenía que ser el de uno. Ese era lo tremendo, lo difícil. Entonces, la palabra abominable o abominación significa algo repugnante, asquerosidad, cosa detestable, especialmente proveniente de la idolatría. O sea, esta es la definición de la palabra hebrea de abominación o cosas abominables, que es lo que venimos analizando, y toda esa lista son cosas abominables. Vamos a seguir. Ahora veamos en detalle para nosotros lo que sería esto. Por ejemplo, cuando hablamos de supersticiones, gatos negros, caminar debajo de las escaleras, romper espejos, patas de conejo, tocar madera, tréboles de 4 hojas, artículos religiosos y cosas por el estilo, atravesar, cuando uno vaya de viaje y se encuentra un funeral o girar la silla, y bueno, hay tantas cosas de superstición, tanta superstición. Hay gente que se pone la ropa interior al revés para espantar a los espíritus y hace tantas cosas que le dicen que hay que hacer y lo hace. En Cuba, por ejemplo, casi en todas las casas hay cactus en los techos, porque poner cactus en los techos hace que los malos espíritus se vayan. Y entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué tienen cactus en los techos y no en los jardines? Porque para ellos es una forma de espantar a los malos espíritus. También los ajos detrás de las puertas, hermano. Ah, sí, los ajos, es decir, las herraduras, sí, es cierto. Bueno, esta lista es interminable. Y algunas personas andan como oraciones escritas y las guardan en sus carteras para que esas oraciones son como una bendición, como una protección. Hay quienes usan, a los niños les ponen unas pulseras de corales rojos o le ponen cositas rojas acá para cuidarlos de que no les hagan mal, ojo y cosas así. Entonces, esta lista de supersticiones es enorme, ¿verdad? Y esto es parte de las cosas de hoy en día, o sea, la gente lo cree esto. Es como el esoterismo, hermano. Sí, también viene como parte de eso, es lo mismo. Y los cristianos inclusive van caminando por la calle y se encuentran con una escalera y yo no sé qué es lo que hacen, ¿verdad? Pero hay quienes a lo mejor dirán, yo no paso por debajo, no porque no creen estas cosas, sino porque no vaya a ser que me caiga el bote de pintura. No vaya a ser. Mejor me voy por un lado. Entonces, hay que tener cuidado de no participar. Hay cristianos que no tienen convicciones, que dicen, es que no hay que creer ni dejar de creer, o sea, que andan como por allí a medias. Cuidado con este tipo de cosas, porque participar en esto puede costarnos muy caro, hermanos, muy caro. Están las adivinaciones que tienen que ver con astrología, el horóscopo, la ouija, la cartomancia, la bola de cristal, los sortilegios, agua embrujada o agua bendita, lectura de las manos, etcétera. O sea, por ahí van todo esto. Hay quienes, sobre todo, hay ciertos sectores de la juventud que coquetean con el ocultismo, especialmente
la astrología, el horóscopo y la ouija, como que les gusta jugar y no, pero es puro juego, nada más es curiosidad, pero a esto se entra por curiosidad y después ya no se puede salir. Esto es peor que las drogas, mucho peor que las drogas. Vamos a ver otro, el espiritismo, hablando de los medium, espíritu guías, canalizaciones, materialización, espíritus familiares, necromancia, sesiones, psicometría, y también tenemos la magia, brujería, la magia negra, la blanca, la rosada, la que sea, satanismo, las magias, los vudú, todo este tipo de cosas que van incluidas en la magia. Todo esto, no hay ninguna de estas cosas que podamos decir, no, pues que eso sí está bien. No, todo es lo mismo, es exactamente lo mismo. Hay personas que en ciertos sectores que están consultando a los medium, a los espíritus, para averiguar dónde están los ladrones. Hay policías y hay investigadores que tienen esto como una fuente de información. Estaba leyendo la vez pasada que hay oficinas en Europa, oficinas que son de ocultismo, y los empresarios llegan para decirle, mira, quiero lanzar un nuevo producto, entonces tú me dices cuál sería el perfil del producto y cuál sería el perfil del comprador para que yo pueda elaborar un producto que tenga pegue y que tú me lo garantices. Ah, sí, se ahorran encuestas, se ahorran investigación de mercado, se ahorran un montón de dinero. Nada más le dices, vente pasado mañana y yo te doy ya tu perfil, es todo lo que necesitas, lanza el producto y éxito. Éxito, ¿por qué? Porque pues los demonios están detrás de todo esto. Y entonces a ellos les sale mucho más fácil consultar a una oficina de brujería o de magia que pagarle a una oficina consultora que le haga de marketing para que les haga todo el trabajo que en 2-3 meses se lo van a dar, y estos en 3 días ya lo tienen todo. Entonces, ellos están ofreciendo estos servicios no solo a nivel de allá de los barrios bajos o de allá en no sé en qué jungla, no, estos están ya en las ciudades, están metidos en las revistas que están puestas allí donde pagamos cuando compramos las cosas en el supermercado, ahí están las revistas, ahí mismo en esas revistas está la información. Entonces, no estamos hablando de algo lejos, sino el enemigo anda cerca. También fenómenos sobrenaturales como el PES, que es percepción extrasensorial, telepatía, preconocimiento, clarividencia, en fin, todo esto, y a esto le sumamos los análisis del iris, que es lo de los ojos. Hay mucha evidencia, muchas cosas que hablan acerca de la presencia del enemigo en todas estas cosas. Esto para mencionar algunas de ellas. Pero así como sacamos esas listas del Antiguo Testamento, ahora podemos sacar esta lista ya de lo nuestro para que vean que esto realmente es lo que se está dando ahora. Rosy. Sí. Pastor, ¿y qué hay, por ejemplo, de las personas que están en el Ministerio de Liberación? O porque, por ejemplo, yo conozco una persona que está así en el Ministerio de Liberación, pero, por ejemplo, dice que ya una vez que ella libera a la persona de los espíritus malignos, sí, entonces tiene que leer un número de salmos y determinados salmos que según mientras hace la liberación a ella le llegan esos, el número preciso del salmo que debe leer esa persona. Aparte debe de tomar agua de 7 rosas, aparte tiene que comer alimentos en específico, comer 5 duraznos, o sea, son cosas así que pues como que ya no entendí.
No, Sí, no, sí. o sea, como que hay una delgada línea en ese ministerio y como que yo sí quisiera que me explicara, pues, cómo así. Mira, en esto de liberación, o podríamos decir, no quiero hablar de liberación porque muchas personas en ese tema meten o incluyen otras cosas que no son bíblicas, ¿verdad? Dicen que, por ejemplo, hay una persona que tiene una naturaleza, su naturaleza pecaminosa está orientada hacia determinado pecado, pero ellos no dicen que es pecado, sino que es un demonio, y que al sacar ese demonio la persona ya no va a seguir pecando. Entonces, eso es como quitarle la responsabilidad al creyente de tomar decisiones. Si realmente sacando demonios es que nos vamos a liberar del pecado, pues que nos lo saquen de una sola vez a todos y ya, no habría ningún problema. Pero no es así, sino a qué se hubieran dedicado los apóstoles y el mismo Jesucristo, a sacarle los demonios a todos de una sola vez. Pero no es así. No tendríamos las epístolas donde nos habla Pedro, Pablo, Juan, que nos dicen que hay que arrepentirnos, que hay que consagrarnos, que hay que tomar decisiones, que ya no vive Cristo, el pecado en mí, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, etcétera. Entonces, las escrituras nos enseñan a vivir una vida santa. ¿Para qué? Para agradar a Dios. No nos enseña la Biblia a que la causa de nuestros problemas es la presencia de ciertos seres espirituales que yo he permitido ahí. Ahora, eso es lo que a veces meten en el tema de la ministración, ¿verdad? Por eso digo, es un poco, sí, obviamente tenemos en la Biblia casos de donde los mismos demonios han causado problemas, han causado problemas de posesión demoníaca, etcétera. Pero cuando hablamos de pelear en esta área, las fórmulas no valen. O sea, aquello de que cómete esto, haz esto, di esto, abre la Biblia, no. Lo que vale ahí es una vida santa y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente vale. Porque si tú dices que tiene que pronunciar esta frase o tiene que leer este salmo, eso ya me suena más a magia cristiana que a poder espiritual, ¿no? Hermano Edwin, querías comentar. Sí, mi hermano, con todo el respeto que merecen todos, lo que está contándonos nuestra hermana Nelis, es simplemente lo que se ha metido dentro de la iglesia. Uno de los grandes problemas de la iglesia de Corinto era que todas las prácticas paganas habían entrado a la iglesia de Corinto. Y lo que dice hermana Nelis es que cuando dice, bueno, hablando de la señora esta, que cuando expulsa a ella los demonios, en primer lugar, quien expulsa a los demonios es Jesucristo. No somos nosotros. Nosotros solo somos el instrumento que Dios puede usar. Pero quien los expulsa es en el nombre, dice, de Jesucristo. Y por eso les decía, con todo respeto, lo que yo veo aquí es que se ha metido el ocultismo, el paganismo, y se está usando una iglesia para ¿cómo lo digo? Para destruir la misma iglesia. Porque todas estas son prácticas satánicas. Porque un cristiano verdadero, y yo apelo a hermano Nelson, un cristiano verdadero, yo creo que tanto hermano Nelson como algunos hermanos nos ha tocado pasar por ese tipo de situaciones de pelear contra un demonio. Uno sabe a lo que se enfrenta y uno lo hace con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad de la palabra y respaldado por el poder de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, ahí estaba el famoso Bar Jesús que expulsaba demonios y negociaba. Y todas estas eran prácticas paganas que había. Entonces,
Esto que usted nos está contando, hermana Nelis, es el paganismo, la adivinación metido dentro de la iglesia en un ministerio que se llama administración. Y ese es el cuidado que como creyentes debemos de tener nosotros. Por eso es que somos embaucados fácilmente, porque desconocemos lo que dice la Escritura. Y un cristiano aunque sea de corto tiempo, de andar en el Señor, no puede desconocer la Escritura. Un cristiano no puede mezclar el paganismo con el cristianismo, no puede mezclar lo santo con lo profano. Y yo creo que como iglesia, los líderes de esa iglesia deben de expulsar a tal persona, porque es una mezcla de paganismo lo que hay ahí metido dentro de la iglesia. Bien, gracias, Edwin. Yo creo que es importante poner, digamos, atención a todo lo que vamos viendo, estos temas, estas preguntas son pero claves, porque precisamente ese es el objetivo de la clase, que nosotros nos quitemos esos falsos conceptos, esas malas prácticas que se van dando a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, no es tanto lo que practica tal iglesia, porque ya vamos a ver más cómo trabaja el enemigo. Ahorita estamos viendo como los temas en general, pero ya vamos a entrar a la parte práctica de cómo está atacando a las iglesias hoy en día. Y ahí es donde vamos a ver este tipo de cosas. Sí. Así, hermanita, sí. Mire, yo conozco, bueno, es una amiguita, es cristiana, se fue a una iglesia donde tienen, tienen una clínica espiritual y ella se había sentido así mal, no sé si deprimida, todo, y el pastor le dijo que tenía que internarse. Se internó varios días, 3 días, me parece, y ya después me dijo que le habían sacado el espíritu de la pobreza, el espíritu de la flojera, el espíritu de, bueno, no sé cuántos espíritus le sacaron, pero yo le decía, pero ¿dónde dice la Biblia así? ¿Dónde me puedes decir dónde o en qué se basó el pastor para sacarte según el espíritu de la flojera, espíritu de la pobreza, espíritu del enojo, el espíritu de la soberbia, el espíritu, y les cobran al entrar a esa clínica, entonces hacen un negocio ahí todos ellos, pero pues mezclando muchas cosas, según mezclando lo espiritual con tantas cosas, pero sabemos que estas no son cosas de Dios, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, pero sí se está dando y se está dando esa clínica está aquí en Tlalnepantla. Ajá. Y es una iglesia muy grande donde muchos de los miembros, muchas mujeres llegan a parar ahí y les hacen todo eso. Entonces, hacen la limpieza y todo. Hacen la limpieza, le sacan muchos espíritus, pero yo le decía, bueno, ¿es espíritu o es demonio? Entonces, ¿qué te sacaron, no? Sí, sí. Puro chamanismo. Sí, exactamente. Nada más que no tienen plumas ni nada, pero yo creo que hay una línea muy fina entre lo que es trabajar con los valores y el poder de la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo y conforme la palabra, y luego comenzar a salirse de ahí, como que se les hace fácil a muchas personas. He conocido personas que comienzan trabajando bien, pero luego se desvían y luego tienen información que hablan con demonios, los demonios les cuentan cosas y casi como que se hacen cheros, ¿verdad? Amigos, y que se reúnen y que, a ver, ¿y qué me vas a contar ahora?
hay personas que sacan información de los demonios y luego la comentan como que si fuera Biblia. Sí, claro. Y ahí es donde tenemos los problemas. Yo creo el Señor Jesucristo les hablaba, pero no para entablar conversación, sino para sacarlos de una sola vez. O sea, no había en el Señor Jesucristo en ningún momento el anhelo de tener una conversación, sino el anhelo de expulsar, de sacar a estos huestes espirituales de maldad de las personas que él se encontraba. Entonces, es triste, hermana Anabel, que estas cosas sucedan, y sobre todo en el ambiente o en el contexto cristiano, porque como que santifica la actividad. Sin embargo, sabemos nosotros que el enemigo es muy astuto y se viste como ángel de luz. Y pareciera algo bonito, pero no es así. También hay predicadores que pareciera que están diciendo cosas bonitas, pero son ángeles de luz que solo parecen, sin embargo, están muy, muy alejados de los conceptos que la palabra de Dios nos enseña. Y ahí es donde nosotros debemos de aprender a discernir la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu me lleva a la palabra y la palabra me lleva al Espíritu. El Espíritu no me saca de la palabra. Entonces yo no voy a guiarme en el Espíritu y en el Espíritu y el Espíritu, y ya hay momentos en que el Espíritu ya no concuerda con la palabra. Yo digo, sí, pero como es del Espíritu, yo le sigo. No. Ándale. Hay una armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su palabra. Entonces, por eso Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha en un lugar oscuro. Y de allí no nos vamos a salir, porque esa es la parte que nos da confianza. Eso es, yo no voy a llevar a mis ovejas, por decirlo así, a un pasto donde yo sé que hay allí algunas plantitas que son veneno. No las voy a llevar. Pero es que hay otras que son buenas, sí, pero no las voy a llevar ahí. Las voy a llevar donde yo sé que son buenos pastos. Allí que coman, allí que se alimenten. Porque ahora hay pastos peligrosísimos por todos lados. Y hay que nosotros estar atentos para no caer en problemas serios de malas interpretaciones o falsas enseñanzas o influencias que podamos tener. Por eso comencé a decir desde temprano que el ocultismo nos puede salir muy caro. Muchos de nosotros nos podemos acercar así suavemente, muy tranquilo, como con curiosidad, pero el pago que hay que dar por eso es muy alto, es muy alto. Así que en estas cosas mejor ni meterse, ni meternos en esos temas, Rosy, porque, y yo sé que a veces son discusiones que uno puede llegar a tener con este tipo de gente, pero mejor quédate hasta donde está la línea que te marca la palabra de Dios, de ahí no pases, porque de ahí para allá es terreno inseguro, y cualquier cosa puede pasar por ahí. Sí, pastor. Muy bien, entonces, preguntas, hermanos, Hermano Rey, Sí. Rey, también en la iglesia, ¿verdad? Yo tal vez he visitado alguna iglesia que me han invitado y ha habido personas que aparentemente son cristianas, ¿verdad? Son usadas por el Señor y llegan a darle, el Señor dice esto. Y debemos de tener mucho cuidado, porque por eso el Espíritu Santo nos da el discernimiento, lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Y Sí. por eso la importancia, yo le doy gloria a Dios por este grupo y por los grupos que están recibiendo cada uno de estos discipulados y enseñanzas, porque es esto lo que nos cimenta en la palabra, ¿verdad? Es esto lo que nos hace conocer y entender la maquinación del enemigo. O sea, es la única manera, no hay otra, no la hay. Ajá. Solo es sentándonos, así como en Esdras 7:10 dice, que él inquirió en la palabra, propuso su corazón, la enseñó después,
¿verdad? Entonces, es bien importante porque todo lo que usted menciona, realmente uno se queda, pues sí, vea, porque ve la no convicción de muchas personas, pero es tan importante el discipulado en las iglesias, que es sumamente importante, porque yo en lo personal, hermanos, quiero decirles que yo fui miembro de una iglesia, bueno, el hermano Rey y la hermana Lanchi son mis padres espirituales, ellos a mí me agarraron, me instruyeron, y quiero decirles que hace, ¿qué? 28 años, ya 29, pero en la iglesia que ahora estoy, sé que es una sana doctrina, pero donde ellos me instruyeron y yo nací, a mí me sirvió mucho, ¿verdad? El haber estudiado con el hermano Rey y con la hermana Lanch, ¿verdad? Yo sé que no son ellos, es el Señor usándoles, porque la gloria es para el Señor, ¿verdad? Amén. Pero los bendecimos porque son siervos instruidos y que aman y guardan la palabra de Dios. Así que solamente eso quería Gracias, decir, Yasmin. Sí, ¿verdad? Eso, tus palabras ayudan para estar alertas, ¿no? A no apartarnos de la palabra. Rosy, tú ibas a mencionar algo más. Hermano Nelson. Fíjese que... Sí, Rosy, y luego el hermano Luis. Justo por eso yo hice el comentario. Rosario. Porque fíjense, pastor, que esta persona me comentó, es una amiga que yo tengo de muchos años y estuvimos juntas en un ministerio. Después, por causas difíciles, tuvimos que tomar otras direcciones y ella tomó esa dirección. Entonces ella me comentó que su grupo van de misioneros a otros lugares, a otros estados, incluso lugares apartados, y ahí van y platican con el pastor, y si el pastor les da permiso, entonces ellos practican esta circunstancia en medio de todo. Y bueno, yo entiendo que en este grupo en particular, pues hay habemos personas de todo tipo, ¿verdad? Personas que ya llevan muchos años, otros que llevan más poquitos, pero yo creo que es importante comentar que estas circunstancias pueden parecer cuestiones pues que están dentro del cristianismo, pero ya después toman otro tinte, donde muchas personas, pues muchos hermanos lastimosamente pueden llegar a caer y confundirse. Ese era el comentario. Sí, no, gracias, Rosy, tienes mucha razón. Ahí vamos a estar con las antenitas, ¿verdad? Paraditas para no caer en este tipo de cosas. Sí, Rosario y luego hermano José Luis. Ok, pues yo le quería comentar que creo que el mayor enemigo que podemos tener es la falta de conocimiento, y sobre todo la falta de conocimiento de la palabra, porque si no tenemos ese conocimiento, cualquier persona puede venir a decirnos que primeramente ellos solamente pueden hacer ese trabajo, cuando sabemos que todos tenemos el Espíritu de Dios dentro, y al tener a Cristo en nuestra vida y en nuestros corazones, tenemos el tenemos esa facultad y el poder de sacar y ser lo suficientemente, como usted lo acaba de decir, tener la voluntad de hacer también las cosas. O sea, Dios no nos hizo ni robots, ni tampoco no nos dio la capacidad de no poder salir de donde a veces nosotros mismos nos estamos metiendo. Ahora, no todo siempre es el demonio, no todo es Satanás. O sea, también hemos visto que las tentaciones vienen de nuestras propias concupiscencias. O sea, nosotros ya traemos un pecado, tenemos ciertas debilidades, y si uno no está consciente o no quiere estar consciente de ellos, pues es más fácil decir, pues que el pastor, porque él es la autoridad aquí en la iglesia y es el único. No. Yo creo que eso también es una mala doctrina, hacer creer al pueblo, que el pastor diga, yo soy el único que Dios me dio esa facultad. Es mentira, porque todo aquel que tiene a Cristo y que realmente está fundamentado en su palabra y trata, no porque seamos santos, porque no pecamos, pero tratamos de vivir en la santidad que Él nos marca, Él nos dio esa facultad. Entonces yo creo que es más la falta de conocimiento y estar apegados a la palabra lo que hace que las gentes caigan en manos de esas personas precisamente que abusan y sacan provecho y que hacen negocio con un cristianismo, ¿no?
Sí. Sí, no, muy bien dicho, Rosario. Y precisamente por eso estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Porque no queremos que ignoren lo que la Biblia dice. Sobre todo, una de las cosas que uno aprende muchísimo cuando uno tiene una experiencia de estas es el gran poder de Dios, el gran poder que tiene el nombre de Jesucristo. Y yo creo que no necesitamos una experiencia así para aprender el poder de Dios. Mejor aprendámoslo porque dice la palabra que el nombre del Señor es todopoderoso, ¿no? El nombre del Señor es un nombre que es sobre todo nombre. Y sobre él se dobla toda rodilla. Y cuando dice toda, incluye a todos los espíritus, a todas las personas. No hay uno que quede exento ahí. Así que, pues, muy bien, gracias. Y hermano, siempre es necesario seguir aprendiendo. Hermano José Luis. Sí, hermano. Bueno, estoy oyendo lo que decía la hermana y creo que este caso, como cuando nosotros como padres vemos que nuestros hijos son mal aconsejados, lo que hacemos es dejarlo y decirles que casi no se le escucha, hermano José Luis. A lo mejor si se puede acercar, quizá. Le decía yo que... Puede apagar la cámara, hermano. Apague la cámara para que le quede el audio libre. Sí, le decía que tenemos la responsabilidad de cuidar primero a nuestros hijos y después a los hermanos que están en nuestras congregaciones también, porque como dijo el hermano Edwin, hay muchos que con tal de tener mucha gente, no les importa que tal o cual se pierda o que se desvíen. Entonces yo digo, con todo respeto, le aconsejaría a esta hermana que evite a esa persona. Si ahorita ya le están diciendo claramente que esa enseñanza es perniciosa, pues lo primero que tiene que hacer es evitar a esa persona. Yo creo que no tiene ni caso platicar con ella, porque lo único que quiere hacer es desviarla del camino. Y qué bueno que usted se lo está diciendo, porque nuevamente muchas veces, como dijo Rosario, la falta de conocimiento hace que creamos que por practicar tal o cual cosa vamos a sobresalir, y lo único que vamos a hacer es que nos vamos a hundir, tanto en la ignorancia como en la práctica de lo que el Señor dice que no debemos de dar lugar. Eso es todo, hermano. Gracias, mi hermanito. Muchas gracias. Hermano Raúl. Sí, hermano. Yo también quería mencionar de que no olvidemos lo que la Biblia dice, que en los posteriores tiempos vendrán hombres perversos, malvados. Y yo creo que esa es, digamos, es el escenario que el enemigo utiliza para poder manipular muchísimas cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque nomás hoy platicamos con alguien, decía, es triste, pero a veces ya las personas no encuentran una diferencia entre la iglesia y las cosas del mundo, porque pareciera que se ha hecho, perdón, como un solo relajo, ¿verdad? Se ha hecho un solo revueltivo, como decimos, pero yo pienso que debemos de ser muy cuidadosos en relación a las cosas que se dan, en relación a las cosas que vemos a veces dentro de la iglesia. No es bueno que nos acostumbremos a que todo lo que oímos o escuchamos dentro de la iglesia, digamos amén, 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 porque a veces pienso que es importante por eso este tipo de estudios, porque lo ayudan a uno a estar como más claro en relación a la verdad de Dios. Y yo digo que el enemigo es tan astuto, es tan ágil, es tan inteligente, que de una manera muy sutil puede nublar la mente de cualquiera de nosotros, y quizás muchos podemos caer en una situación en la que sin pensarlo ya estamos metidos en algo como esto que estamos hablando, sin darnos cuenta y quizás pensando que eso es lo correcto. Entonces yo creo que lo mejor es estudiar, lo mejor es aprender, lo mejor es pedirle a Dios la guía, la sabiduría para poder tener como bien claro cuando se presenta un panorama como esto, y poder con toda autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado, para poderlo reprender y rechazarlo de nuestra vida.
Así es. Gracias, Raúl. Tienes toda la razón. Hay que cuidarnos, ¿no? Velar por nuestra vida espiritual, estar conscientes de lo que el Señor quiere y aferrados a la palabra, no salirnos de ahí de la palabra, que ahí vamos a estar seguros y confiados, ¿verdad? Sí, hay guerras espirituales, hermanos, sí las hay, contra el pecado, contra nuestra misma naturaleza, como dijo Rosario, contra el mundo y contra las huestes espirituales de maldad, sí las hay, pero lo que queremos nosotros es evitar la charlatanería. Eso es lo que nosotros debemos de evitar, sino hacer la obra del Señor como debe de ser. Nadie debe de andar buscando demonios para expulsarlos, porque el Señor no nos ha mandado a expulsar demonios, nos ha mandado a ser discípulos. Y si nosotros nos dedicamos a andar buscando las peleas, vamos a terminar en una pelea muy fuerte. Y meterse en esas áreas, hermanos, Dios no nos ha llamado a meternos ahí. El Señor nos ha llamado a ejercer la autoridad, por eso dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Ahora, si el enemigo se interpone en mi labor de discipulado, yo tengo que ejercer la autoridad para poder hacerlos a un lado, poder sacarlos y poder continuar con mi trabajo. Por eso decían los apóstoles, mira sus amenazas y concede que tus siervos con todo denuedo prediquen y expongan tu palabra. Y eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. No nos perdamos de vista, no nos desviemos, no nos distraigamos, porque el enemigo quiere, como dice, si a este no lo puede detener, lo voy a acelerar. Y hay gente que queda acelerada y se van, la palabra de Dios llegó hasta aquí y ellos siguieron por allá. Entonces hay que tener un gran cuidado, hermanos, con esto. ¿Alguien más que quiera opinar? Hermano Edwin, sí. Sí, solo era para recordarles, porque el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 2, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y después me paso al versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, dentro de la iglesia hay personas llamándose cristianos, pero que no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Y son tan contumaces, tan atractivos en su forma de hablar, que parecen cristianos. Y nosotros los tenemos ahí aún siguiendo prácticas que van contra el cristianismo, porque nos hemos olvidado que nosotros debemos de honrar y glorificar el nombre de Dios y debemos de cuidarnos los unos a los otros. Entonces, el apóstol Juan está haciendo esa advertencia, pero dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y era lo que decía la hermana Rose. Uno de los grandes problemas del cristianismo es la ignorancia de las escrituras. Y yo soy uno que digo que entre más leo la escritura, me doy cuenta de cuán ignorante soy de la escritura. Y aún así, nos damos cuenta de que nos hace falta tanto conocer a Dios, conocer cómo habla, conocer cómo camina, conocer cómo piensa, porque nosotros siempre seguimos nuestros propios caminos, al final de cuentas. Entonces el apóstol Juan está diciendo, ustedes tienen la unción del Santo. Y aquí no estoy hablando de cosas extraordinarias, ni de emocionalismo, ni de sentimentalismo. No, estoy hablando del poder del Espíritu Santo y tenemos a Jesucristo mismo en nuestras vidas. Entonces, no os he escrito como que si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, vea usted cómo todo esto que nos contaba nuestra hermana ahora ha despertado el corazón de muchos de nosotros, que dice, ¿cómo es posible esto dentro de una iglesia que se llama cristiana? Pero está claro como en Isaías capítulo 4 que dice que una mujer decía, ¿cómo es? 7 mujeres, dice, le dirán a un hombre, danos tu pan y danos tu abrigo.
Entonces, hoy se ha proliferado tanta iglesia llamándose cristiana que van en el nombre de Cristo proclamando sus propias prácticas, comen su mismo pan y se visten de sus propios vestidos, dice Isaías. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos, que debemos de tener. Yo creo que es una de las prácticas del cristiano es la lectura obligatoria de la Escritura, porque esa es la que nos enseña a conocer a Dios y a pensar como Dios piensa. Y si nosotros iniciamos en esa práctica de conocer a Dios, fácilmente vamos a reconocer el billete falso, fácilmente vamos a reconocer al cristiano falso. Gracias, Edwin, muchas gracias. Pues ahí, hermanos, yo creo que el desafío está para cada uno de nosotros de vivir una vida seria conforme la palabra de Dios, de ser honestos con nosotros mismos, de ser íntegros, de tener la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, porque no podemos tener éxito en cierta área y en otra ser una persona donde el Espíritu Santo no tiene control de mi vida, sino vamos creciendo parejo. No queremos que parezcas un súper espiritual cuando realmente tu vida es muy débil. Hay personas que realmente aparentan ser mucho y hasta malas palabras dicen. Entonces, ¿cómo es posible que compensar ambas cosas? Debemos de ser honestos y crecer conforme la palabra, pero me gusta crecer en el conocimiento y en la gracia. Es lo que dice la palabra, el conocimiento y en la gracia. Conocimiento, no solo gracia, no solo conocimiento, sino en el conocimiento y en la gracia, o sea, el poder de Dios en nuestra vida. Así que, bueno, estamos avanzando en el tema. Es un tema muy, muy interesante y sí necesitamos dedicarle tiempo para ir solventando algunas dudas. Hermano Luis. Ajá. Sí, hermano. Muchas gracias, hermano. Qué bueno que hemos tocado este tema, ¿verdad? Porque como ya lo han dicho nuestros hermanos, hay muchas cosas de estas de las cuales están, bueno, practicando en nuestras congregaciones evangélicas. Y a veces me llama la atención, por ejemplo, y digo yo, bueno, ¿cómo hacen? ¿Será que algunos que son pastores o que yo no sé, usan, por ejemplo, hipnotismo para hacer esas cosas que se caen la gente y todo eso? Yo no entiendo. Yo quisiera entender qué es lo que pasa ahí. Yo sé que, claro, sí Dios dio dones y que Corintio habla de hablar en lenguas, pero a veces algunas cosas que están allí, ¿verdad? Que lindan ya con algunas situaciones. Y yo creo que según lo que veo en la palabra de Dios, a medida que nos acerquemos a la venida de nuestro Señor por su pueblo, por su iglesia, van a venir muchos, es decir, el avance de estas cosas van a venir con mayor intensidad, ¿verdad? Porque el enemigo, como dice la palabra, sabe que le queda muy poco tiempo y va a usar todo como quien dice, toda su artillería para minar a la iglesia, al gobierno y todo eso. Por ejemplo, ahora, y especialmente en América Latina, hay algunas constituciones de algunos países en los cuales se habla de la Pachamama, queriendo rescatar, por ejemplo, la cuestión de la ecología, rescatar, por ejemplo, a los pueblos originarios con todas sus costumbres, a lo que le llaman su cultura. Y entonces allí también hay un sincretismo religioso y cuesta, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en algunos países cuesta cuando esa gente se convierte al Señor poder
trabajar con ellos, ¿va? Solo el Espíritu Santo es el que puede hacer la obra completa en sus vidas, ¿verdad? Y por otro lado, hemos visto que a nivel mundial, vaya, la iglesia popular, la iglesia, ¿verdad? Ha promulgado lo que se llama una, ¿cómo se llama? Una encíclica, que incluso hicieron una ceremonia en Brasil, donde llevaron unos cosas de los indígenas del Amazonas, o sea, como bendiciendo todo eso y reuniendo, por ejemplo, todas las religiones con todas sus creencias para hacer una sola religión universal, ¿verdad? Entonces, qué bueno, hermano, que estamos tocando estos temas y tener cuidado y como dice la palabra, hay que examinar los espíritus, si son de Dios, ¿verdad? Y claro, hay dentro de la iglesia muchos, como dice la palabra, que por ganancia deshonesta, por todas las cuestiones, vaya, yo conozco personas, no, dice, me fue mal en los negocios, me fue mal en esto, ahora me voy a hacer pastor. Y entonces ahora ya tiene una casa, tiene un carro, tiene un por allá, pero a costa de toda situación, ¿verdad? Sí, eso sucede, hermano, porque lo hemos visto así, ¿verdad? Entonces, me alegra que estamos tocando eso, ¿verdad? Y eso realmente solo es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, en su capítulo 1, ¿verdad? Donde como no tuvieron, dice, no habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, se hicieron sus dioses, cambiaron todo, porque ese es un combo que va allí, la forma de pensar, que ahora cada quien querrá hacer el sexo que quiera, y un montón de cosas que todas van ahí metidas en ese paquete. Me alegro por tocar estos temas y tocarlos así. Sí, hermano. Gracias. Pues qué bueno, muchas gracias. Gracias, hermano. Y vamos a seguir con estos temas porque apenas estamos entrando a lo que es el tema principal. Hermano Nelson, sí, hermano. Hay dos citas que me hicieron mucha luz respecto a determinados aspectos que estamos tocando. Uno de ellos está en el primer libro de Samuel, cuando Saúl consulta a la divina de Endor, y que se le aparece Samuel, que ya había fallecido. Recuerda que Jehová no le contesta, entonces va y le dice a Samuel que le diga, bueno, a través de la divina, y llega Samuel, le dice, ¿por qué me llamas? Es que Jehová no me ha contestado. Y si él no te contesta por alguna razón, recuerda que dijo que iba a quitar de ti el poder y se lo iba a dar a David. Sí. Entonces, en la Biblia se ve como un hombre que tenía la bendición de Dios en un principio, cambia su forma de pensar, su forma de actuar y recurre a una divina. Y es muy triste el final, porque en el último párrafo, ahí en el primer libro de Samuel 28, le dice Samuel, y te espero mañana a ti y a tus hijos. Pues aquí van a morir. Y es lo más triste, que pese a que vemos y leemos la Biblia y vemos lo que hace respecto a determinados actos del hombre, no nos damos cuenta que no nos es permitido hacer determinadas cosas. Ese es uno de los pasajes más fuertes que yo leí. Y el otro está en Hechos 19. Los exorcistas judíos, que eran ambulantes, ¿verdad? Y que quieren echar fuera a un demonio y dicen en el nombre de Jesús, y les dice el demonio, a Pablo y a Jesús conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? A ustedes no los conozco. Ajá. Y acaban ellos siendo maltratados por el hombre que tenía el espíritu aquel, y se van desnudos
y yo creo que hasta golpeados, ¿no? Entonces, sí. no nos toca a nosotros hacer esas cosas desde un punto de vista bíblico. Yo he oído que hay hermanos que echan fuera demonios de algunos hermanos en algunas iglesias. A mí me da miedo, hermano. Sí. Sí. Ajá. Pero bueno, respeto lo que dicen y lo que hacen, porque dicen que es cierto. Pero de acuerdo con esto, ¿quiénes somos? Pablo hacía todo eso, pero porque el Señor le había dado el poder para hacerlo. Nosotros también, con el Espíritu Santo que tenemos. Una de mis hermanas decía, tenemos que estar preparados y aprovechar que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros para aislarnos de ese tipo de cosas. Así es, hermano. Recuerden que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la Biblia dice que resistid al diablo y huirá de vosotros. Él es poderoso, sí, pero en nosotros, en Cristo, podemos, y nuestra fe en Él, podemos clamar en el nombre del Señor y el Señor nos va a abrir caminos y nos va a permitir salir adelante. Así que, bueno, entonces les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Si durante la semana se les ocurre una preguntita, si quieren háganla en el chat o la guardan y en la clase, pues ahí vamos a seguir platicando al respecto. Así que abran sus cámaras, vamos a tomar las fotos respectivas y vamos a orar primero, vamos a orar y vamos a ver, vamos a pedirle a la hermana Vero Falcó que nos ayude con una oración, por favor, para finalizar. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias Padre por la vida de mis hermanos que están aquí presentes y también por los que están ausentes, Padre. Gracias por la vida del pastor Nelson, porque tú lo usas, Señor, para poder guiarnos a través de tu palabra, Señor, porque tú lo usas como un gran instrumento para que nos pueda ir enseñando. Y gracias, Señor, por todo lo que estamos aprendiendo en estos días con él. Yo te pido que lo bendigas, que lo ayudes, que lo fortalezcas a él y a toda su familia, que lo llenes de mucha salud y que lo libres siempre de todo mal, Padre. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das a través del pastor y gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido por todas las necesidades que tienen aquí mis hermanos, por David, el pequeño de 7 años, Señor, que ya nuestro hermano Edwin nos ha pedido que oremos ahora que estamos juntos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas levantarlo en sanidad y declaramos que todo tumor que tenga en su cabecita, en el nombre de Jesús, se deshace, Señor, y declaramos que va a estar sano en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Vero. Bien, ahora sí, vamos a tomarnos la foto. Entonces, yo voy a contar hasta 3 y ustedes se sueltan esa risa hermosa que tienen. Ok. 1, 2 y 3. Ya. Ok, otra. 1, 2 y 3. Qué bonito ver que algunos, hasta toda la familia, ¿verdad? Están ahí, qué bonito. Les felicito. Y entonces, pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Si hay dudas, si hay inquietudes, ahí está el chat para que lo vayan poniendo. Gracias por esas peticiones de oración. De esa forma nos obligan a orar, ¿verdad? Nos están llevando a la presencia del Señor. Y qué bueno, gracias a Dios, porque podemos tener esta libertad de poder estar orando los unos por los otros. Así que Dios les bendiga muchísimo, mis hermanitos. Pueden dormir en paz y tranquilos, sabiendo que el Señor nos protege, Él nos cuida, ¿verdad? Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y el Señor es como un poderoso gigante que está a la par nuestra. Así es, gracias. Hermano Nelson. Hermano Nelson. Sí. También, hermano Nelson, también nos hace el favor de compartirnos el material. Ah, sí, les voy a enviar el material, sí. Gracias por avisarme. Háganos el favorazo, por favor, gracias. Sí, con gusto. Hermano Anabel. Mira, ¿cómo me está? René no pudo estar en la clase porque ayer nos pusieron la vacuna, pero a él sí le dio ahora reacción. Ah, sí.
Sí, se siente Ah, mal. bueno, estamos igual, a mí me la pusieron ayer también. Sí. Y como que me quería dar algo ahí, pero ya no, así que ya, tranquilo. Sí. Bueno, está bien, hermanitos. Se cuidan y ahí les mandamos el material. Gracias, profe. Dios les bendiga, un gusto Buenas verles. noches. Hasta luego, Buenas noches. bendiciones, Buenas noches a les todos. amamos. Gracias. Bye. Adiós. Rosy. Ay, hermano. ¿Qué pasó? Mira. Vemos, Kenneth. Bye. Adiós, Lucero.